Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es la del doctor Claudio Bravi. A ver, titulada... Muy interesante el título. Bueno, a mí me pareció así. Origen genético de los argentinos. ¿Qué nos dicen? La historia, la demografía y la genética respecto del origen de la población argentina, es una pregunta. O sea, la historia, la demografía y la genética respecto del origen de la población argentina. Paso a leer un brevísimo currículum del doctor. Es licenciado en biología, con orientación en zoología y doctor en ciencias naturales, investigador del CONICET y profesor adjunto de Antropología Biológica 3, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Muy bien, doctor, lo escuchamos. Gracias. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, perfecto. Bueno, parece mentira, pero con Mónica apenas coordinamos el contenido de nuestras charlas, pero es notable que vamos a hacer referencia a cuestiones colaterales, pero que son las mismas. Yo diría que Mónica me estuvo espiando porque yo armé, una de las últimas diapos que armé es justo algo que ella mencionó al principio de su charla. Bueno, ustedes saben que el imaginario colectivo de los argentinos nos hace pensar que somos, como bien dijo Mónica, que somos europeos, ¿sí? La clase política argentina es un fiel reflejo de ese pensamiento, no en vano es la clase política, ¿no? Viene de esta misma población. Macri en 2018 dijo, en Sudamérica todos somos descendientes de europeos, lo cual no deja de tener algo de verdad, pero es cierto que no solo descendemos de europeos. Desde otro color político, otro presidente argentino, creyendo que parafraseaba al poeta mexicano Octavio Paz, cuando en realidad estaba citando a Lito Nebbia, dijo que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva y los argentinos llegamos de los barcos. En realidad se estaba haciendo eco de algo que como chiste, como broma, solía repetir el también mexicano Carlos Fuentes, ¿sí? Ninguna de estas dos personas, con su grado universitario y han llegado a la máxima posición del Ejecutivo en nuestro país, estaba diciendo algo que estaba completamente cierto. No deja de ser paradójico que la persona con menor grado de formación, digamos, educación formal, el líder del sindicato de los camioneros, dijo irónicamente, cuando le preguntaban qué iba a hacer en un viaje a Europa, que iba a visitar a sus ancestros, haciendo clara referencia en realidad a sus raíces locales para una parte de su ancestría, ¿sí? Desde 1492 en nuestro continente se produjo el encuentro de diversos grupos de poblaciones que habían estado mutuamente aisladas durante mucho tiempo. Hasta 1492 y por lo menos 14, 15 mil años, América solo estuvo habitada por los descendientes de los contingentes iniciales que llegaron desde el nordeste de Asia y poblaron todo el continente, dando origen a gran cantidad de diferentes poblaciones indígenas. La llegada de los europeos, con el colapso demográfico que vino de la mano de la importación de muchas enfermedades contagiosas para las que los nativos no tenían inmunidad adquirida, llevó a la idea de importar mano de obra esclavizada desde África, ¿sí? De los 12,5 millones y medio de esclavizados que fueron embarcados en África con destino a América, solo llegaron a desembarcar 10,7 millones y el 95% de ese contingente se restringió a Brasil y el Caribe. Las fuentes primarias de importación de esclavos, porque eran los lugares donde se desarrollaba la economía de plantación de caña de azúcar, que era el gran commodity de la época,
y era el motor económico que produjo esta horrible tragedia del tráfico de esclavos. El Río de la Plata nunca fue un lugar muy atractivo y los números comerciales, los números de importación de esclavos fueron relativamente bajos. Según una base de datos actualizada permanentemente que se basa en los registros históricos, los libros de bitácora de los barcos negreros, las fuentes de las compañías de seguro o de los armadores europeos o de las aduanas locales, se ha reconstruido que aproximadamente 100.000 africanos ingresaron al Río de la Plata desde 1550 hasta 1861. O sea que el tráfico hacia lo que hoy llamamos Argentina fue extremadamente pequeño. Y solo una parte del tráfico queda asentado, por supuesto, en registros oficiales, porque una parte importante también fue contrabando, y una parte de los esclavos que ingresaban a Buenos Aires o a las costas de Uruguay, lo hacían en realidad, eran lo que se llamaban negros criollos, no negros bozales, era gente que ya había nacido en Brasil, en Río o en Bahía. Así que, en general, el componente de origen africano en la población argentina se espera, en base a estos números, que sea muy pequeño, teniendo en cuenta solamente la cantidad de gente que habría ingresado. Y de los que ingresaron, además, una enorme proporción ingresaba a Buenos Aires como una vía intermedia para seguir o al Alto Perú o a Chile, y desde Chile hacia Lima, ¿sí? Inicialmente, en el dominio español, los únicos puertos autorizados para desembarcar esclavos era Portobelo en Panamá o Cartagena de Indias en lo que es hoy Colombia. Desde Portobelo cruzaban por tierra del Atlántico al Pacífico para ser reembarcados y luego sí llegar por vía marítima hasta el Perú. Cuando se habilitó el tráfico de esclavos desde el Río de la Plata, empezaron a llegar. Los datos que aquí muestro son los de un trabajo muy, muy lindo de Elena Studer del 1958, donde hace un análisis muy pormenorizado de las fuentes disponibles, y lo que acá muestro es especialmente parte del tráfico realizado por el asiento inglés, por el monopolio que se le concedió a unas empresas inglesas para la importación de esclavos. Como verán en el primer cuadrito, del total de personas ingresadas entre 1715 y 1752, que eran casi 9.000 individuos, solo el 11% permaneció en Buenos Aires y el resto se internó. Como esto se basa en documentación de la compra y la remisión de esclavos. Además, se puede rastrear en parte el destino de estos esclavos porque por las aduanas internas que existían en el virreinato. De lo que sabemos de la información también asentada es que el 70% eran varones y solo el 30% eran mujeres, algo que va a tener impacto entonces en nuestra capacidad de detectar ADN mitocondrial o cromosoma Y en las poblaciones actuales de Argentina que tengan origen africano. Y finalmente, en el cuadro que muestro sobre la derecha, vemos para una fracción de este tiempo que el 96% de los esclavos ingresados eran internados o a Chile o hacia Perú. Son una fracción muy pequeñita, menos del 4% quedaba en territorio del virreinato, ¿sí? Lo que sería luego el virreinato. Y la inmensa mayoría, casi por partes iguales, pasaba a Chile cruzando la cordillera o llegaba básicamente a las minas de Potosí, en el Alto Perú. Es nuestra hipótesis que este pasaje a Chile de algún modo deja una impronta en la población local de Mendoza de San Juan, que es donde hoy en día detectamos la mayor contribución de población de origen africano a la mezcla genética de la población general en Argentina. Como bien se ha dicho más de una vez, y no deja de tener algo de verdad, Argentina es un país de inmigrantes, ¿sí? En el sentido que Argentina, dado su tamaño censal, fue el país que mayor cantidad de inmigrantes recibió. En números absolutos es superado por Estados Unidos, pero en números relativos, dado el relativamente pequeño tamaño que tiene Argentina, el contingente inmigrante fue abrumador en proporción. Entre 1870 y 1915 ingresaron más de 7 millones de personas, pero hubo muchos retornos. Era la época
muchas de estas personas venían a trabajar a contrastación, a levantar las cosechas y se volvían a su tierra de origen. Esa inmigración, de la migración neta que se ha estudiado entre 1869 y 1914, se sabe que estaba fuertemente sesgada hacia los varones. Por cada 100 mujeres que llegaban 160 varones de ultramar. Eso tiene también impacto entonces en la actualidad, cuando estudiamos ADN mitocondrial o cromosoma Y. Solo una fracción de los varones ultramarinos ingresantes encontraba pareja dentro de su propia comunidad o de otra comunidad inmigrante. Una fracción importante de los varones hacían pareja con las únicas mujeres que le quedaban disponibles en la región, que bien o eran indígenas o criollas de ascendencia más mezclada. De este contingente de inmigrantes también sabemos que el 80% era o italiano o español y que se asentaron diferencialmente en las zonas recién conquistadas en la lucha contra el indio, ¿sí? En la Pampa Húmeda y en Córdoba, en Mendoza, incluyendo en Pampa Húmeda también en la provincia de Entre Ríos. Si revisamos los datos estadísticos de los censos nacionales, que son una serie incompleta con muchos huecos, vemos que 1914 es el momento donde se alcanza el pico máximo de población nacida en el extranjero. 3 de cada 10 habitantes de Argentina habían nacido en ese momento en el extranjero, ¿sí? Una proporción muy, muy alta. Y algo interesante para notar es que la proporción de inmigrantes limítrofes respecto del total de inmigrantes se ha mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo, entre el 2 y el 3%. Si bien es cierto que estos inmigrantes llegaron a Argentina, pero Argentina, lo que luego sería Argentina, no era un país deshabitado, ¿sí? Argentina estaba lleno de poblaciones indígenas y de poblaciones que resultaron del mestizaje muy temprano de los primeros españoles con los africanos y con las poblaciones nativas. Es así que en Argentina podemos detectar muchas personas que llevan apellido de origen indígena, como el obispo emérito de Reconquista, Fabriciano Segampa, que lleva un apellido de origen dieguita, Vilma Vilte, otro apellido muy famoso en el noroeste, de los Vilte que resistieron primero la conquista inca y luego el avance español. Vilte también es un apellido dieguita, o el tristemente célebre Chocobar, también salteño. Si estas personas llevan apellidos indígenas, seguramente también han heredado, así como se hereda el nombre del apellido del padre, han heredado también ADN o ancestría de su origen, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que ya estuvo hablando también un poco Mónica. Hablamos de genoma como el conjunto de información genética de una determinada especie. Y para hablar más coloquialmente, el genoma es la enciclopedia de instrucciones que determinan las características de un organismo. El genoma de la cebra permite construir cebritas. El genoma del perro permite la fabricación de un perrito. El genoma humano es el conjunto de información genética, de genes, que permite que se forme un individuo que es parecido a su padre y a su madre, un nuevo humano. Todas las personas empezamos a existir como eso, como personas o como un individuo biológicamente diferenciado, instante después de lo que está retratado en esta foto. Ahí vemos un espermatozoide muy pequeñito que lleva la mitad del genoma del padre y un óvulo que lleva la mitad del genoma de la madre. De la unión de estas dos células resulta entonces un embrión que llevará la mitad de la información de cada uno de sus ancestros. Como dijo Mónica, la información genética la podemos dividir según dónde está alojada. Tenemos dos grandes estructuras al interior de la célula que lleva información genética. La mayor cantidad de la información genética se aloja en el núcleo, es donde están alojados los cromosomas. Son 46 cromosomas, 23 recibidos de cada uno de los padres. Y en el citoplasma de la célula hay unas pequeñas estructuras que se llaman mitocondrias, que
después de 3.500 millones de años de evolución, son el resultado de una simbiosis que hubo entre diferentes tipos de células para dar origen a la célula eucariota. Llevan su propio ADN. Las mitocondrias están especializadas en la respiración celular. Vienen a ser las usinas de nuestro cuerpo. Es el lugar donde quemamos el combustible y generamos energía que permite sostener la vida. Las mitocondrias llevan su propio ADN y las mitocondrias se heredan con el citoplasma del óvulo. Todos tenemos ADN mitocondrial, todos tenemos mitocondrias y les heredamos de nuestra madre. Entonces las mitocondrias de una persona son las de su madre, las mismas de su abuela materna, la mamá de su abuela materna, etcétera, hacia atrás por miles de años. En el genoma nuclear, como dije recién, es el que es transmitido por ambos padres, dejando de lado el cromosoma Y, que es solo transmitido por varones. Y está dividido en 46 cromosomas. Existen 44 cromosomas que se llaman autosómicos, que llevan los genes que están encargados de casi todas las funciones celulares importantes, y un par de cromosomas que se llaman cromosomas sexuales, que en los mamíferos se llaman cromosomas X e Y. Una hembra de mamífero va a tener 2 copias de un cromosoma X y un macho de mamífero va a tener una copia del X y una copia del Y. Es la presencia del Y lo que desarrolla un embrión en masculino, ¿sí? El sexo por default en los mamíferos es el femenino, hasta que aparece un cromosoma molesto y chiquitito, el cromosoma Y, que provoca la diferenciación de ese embrión a masculino. Y el genoma mitocondrial, como dije antes, es de herencia exclusivamente materna. Esas son las dos fuentes de información genética que tenemos disponible en nuestro genoma. Para hablar coloquialmente, vamos a traducir esto en un lenguaje más sencillo. Podríamos decir que cada cromosoma es como una enciclopedia o un libro. Tiene información de determinados grupos de genes. Y tenemos un libro con la versión materna y un libro con la versión paterna. Tiene exactamente los mismos genes, pero con diferentes variedades. En un cromosoma heredado del papá, por ejemplo, podrá estar el gen que codifica para el grupo sanguíneo 0, y en el gen heredado de la mamá podrá estar el gen que codifica para el grupo sanguíneo A. De la interacción de las copias materna y paterna resulta el grupo sanguíneo definitivo de la persona, ¿sí? Esto es lo mismo, entonces, para los 22 pares de autosomas. Todos llevan la misma información. Un cromosoma con las variantes paternas y otro con las variantes maternas. El par sexual, en cambio, son cromosomas muy distintos en tamaño y en contenido de información. El X está lleno de genes que son importantes para la vida tanto de varones como de mujeres, y el cromosoma Y tiene muy poquitos genes útiles y todos están vinculados con la función reproductiva masculina. Es decir, la mitad de la humanidad son mujeres y son perfectamente felices y eficaces y pueden vivir sin la presencia de un cromosoma Y, ¿sí? Toda la información genética ya está disponible para ser un individuo. Los varones sumamos, perdemos un X y ganamos un Y, y la información genética presente en ese Y está dedicada exclusivamente a las cuestiones reproductivas de los varones. Aquí represento gráficamente entonces la composición genética de una pareja. Los varones tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos, más el par sexual XY. Las mujeres tienen 22 pares de autosomas y el par sexual XX. Un niño va a recibir de su papá en el espermatozoide una copia de cada par de autosomas y el cromosoma Y. Y va a recibir de su mamá una copia de cada uno de los 22 pares de autosomas y una de las versiones del X. Mientras que una hija mujer va a recibir exactamente la misma dotación genética de cada uno de sus ancestros. 22 autosomas y un cromosoma X. Si miramos el patrón de herencia autosómica, vemos que existe una progresión aritmética, ¿sí? Cada individuo recibe aproximadamente la mitad de la información genética de sus padres, lo que significa que recibe aproximadamente un cuarto de cada uno de sus abuelos, aproximadamente
un 12,5% de cada uno de los bisabuelos. Esta progresión no se mantiene indefinidamente, porque a medida que aumentan las generaciones, aumenta el azar en la transmisión de la información y se van perdiendo la información genética de muchos ancestros. No todos los ancestros genealógicos son nuestros ancestros genéticos. De hecho, solo una fracción muy pequeña de nuestros ancestros genealógicos son los que están presentes en nuestro ADN. Cuando vemos la distribución de cromosoma Y, acá están pintados en diferentes colores, diferentes cromosomas Y, diferentes linajes paternos. Como veremos, el niño de la generación 1 lleva el mismo cromosoma de su padre, de su abuelo paterno, de su bisabuelo paterno, etcétera, para atrás por miles de años. La única diferencia entre un ancestro genealógico muy remoto y el niño actual podrá estar dada por las mutaciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, o en otros casos, por un evento de no paternidad, algo que los genealogistas saben que puede perfectamente pasar. Fíjense que solamente están pintados de rojo los cuadrados, que son los varones. Las mujeres no tienen cromosoma Y. La herencia del ADN mitocondrial sigue solamente la línea materna. Estos dos hermanos llevan el mismo linaje mitocondrial que su madre, su abuela, su bisabuela. Y todas las personas de esta genealogía están pintadas de algún color, porque todos llevamos ADN mitocondrial, pero solo lo transmiten las mujeres. Este niñito que vemos aquí, en la primera generación de ancestros, tiene un padre y una madre. Y si vamos aumentando el número de generaciones y nos limitamos a unas 10, unos 300 años, 10 generaciones atrás, una persona puede tener un número máximo de ancestros que es de 1024. Los que trabajan en genealogía saben que esto es muy poco probable. Durante mayor parte de la historia de la humanidad, las personas han tendido a unirse en matrimonio con gente que están en promedio bastante emparentadas, porque vienen del mismo pequeño pueblito, de la misma pequeña región, del valle, etc. Entonces, en general, la gente tiende a unirse en matrimonio con la gente que está en promedio más emparentada que con el resto de la población. Por lo tanto, el número máximo de ancestros genealógicos es un número teórico. En la realidad, el número real de ancestros genealógicos suele ser mucho, mucho menor. Como les dije antes, recapitulando 10 generaciones, un individuo tiene un máximo de 1024 ancestros diferentes, pero solo uno de esos 1024 será quien contribuyó con el mitocondrial. Y si es varón, solo uno de esos 1024 será quien contribuyó con el cromosoma Y. Por eso es importante tener en cuenta que los marcadores de linajes materno y paterno solo cuentan una historia muy particular, una fracción de nuestra ancestría, que no siempre se correlaciona con los resultados de estudios autosómicos. Una persona puede tener un linaje mitocondrial latinoamericano y ser 100% judía, por ejemplo, ¿sí? Eso, por el tipo de matrimonio, el ancestro que puede rastrear al origen del mitocondrial es muy remoto en las generaciones y todo el genoma nuclear ha sido reemplazado por los sucesivos matrimonios en esa genealogía, que lleva a un reemplazo de la genealogía autosómica respecto del origen del marcador de linaje. Esto le pasa a mucha gente encuentra conoce o bien la genealogía o tiene un dato que le resulta sorprendente porque nada en su genealogía de papel le permite sospechar que había un ancestro indígena por vía materna, ¿sí? Hasta hace unos años, la mayoría de los genealogistas estaban restringidos a hacer estudios de información que estaba en papel, lo cual implicaba en muchos casos una falta de información porque no siempre se han conservado todos los registros o no siempre están asentados los orígenes de algunas poblaciones en particular. Entonces, lo que parece ser de golpe una sorpresa cuando es un resultado único, la acumulación de estudios hoy hace que mucha gente sepa que no es nada raro llevar ADN mitocondrial si se es argentino, algo de lo que voy a hablar en un ratito. Si
Nos concentramos en entender un poquito la transmisión de información a lo largo de generaciones. Les voy a mostrar un ejemplo solamente usando un par de cromosomas. Este niñito ha recibido, estoy mostrando aquí, el par de cromosomas número 1, que es el de mayor tamaño. El niño ha recibido un cromosoma verde de su padre y un cromosoma amarillo de su madre. Recuerden, como dije antes, cada cromosoma lleva las variantes de los mismos genes. Los dos cromosomas llevan exactamente los mismos genes, unos con variantes maternas y otros con variantes paternas. Pero lo cierto es que ese cromosoma que el niño recibió de su padre no es exactamente igual a alguno de los dos cromosomas, uno que tiene el padre. Gracias al fenómeno de la reproducción sexual, existe un mecanismo biológico que se llama meiosis, un tipo de reproducción especial que hace que la información genética se reduzca a la mitad, ¿sí? En el espermatozoide o en el óvulo está solo la mitad de la información que tiene un individuo, ¿sí? De modo tal que esa mitad del espermatozoide se encuentra con la otra mitad presente en el óvulo y se reconstituye el genoma completo. Si no, imagínense, si en cada generación se duplicara la cantidad de información genética, nuestras células serían de tamaño gigantesco y sería todo núcleo, algo que es incompatible con la vida. Entonces, cuando hay reproducción sexual, cuando hay intercambio de información genética, el mecanismo celular involucrado se llama meiosis. Y es un mecanismo muy particular. Gracias a la meiosis, la información genética presente en el padre, el cromosoma azul, y en la madre, el cromosoma rojo, intercambian en fragmentos entre sí. De modo tal que resultan cromosomas que son mayoritariamente paternos, pero con un pedacito de información materna, o mayoritariamente maternos con un fragmento de la información paterna. Ya no se transmite un cromosoma que es un bloque de un único origen. Se transmiten cromosomas que ya mezclan información de las diferentes líneas ancestrales, ¿sí? Eso hace entonces que el cromosoma verde que el niño heredó de su papá no es una copia clonal del cromosoma verde oscuro o del cromosoma violeta, sino que es una recombinación de un fragmento de información provenientes del abuelo y un fragmento de información provenientes de la abuela. Que como esta situación es iterativa, es probable entonces que el fragmento del abuelo lleve un poquito de la información de alguno de los bisabuelos, de los dos bisabuelos, y el fragmento de la abuela lleva un poquito de la información de las bisabuelas. Esto, como les dije antes, no se repite ad infinitum, porque en algún momento, simplemente por azar, la contribución de uno de los bisabuelos se pierde y se hereda así un bloque completo de uno solo de los bisabuelos. Entonces, como dijimos antes, del total de los 1024 ancestros diferentes que puede haber como número máximo, si eso se cumpliera, existirían 2048 cromosomas 1 diferentes. Pero este niñito lleva solo 2. Entonces, el grueso de la información genética presente en nuestra genealogía se ha perdido. Cada uno de nosotros es un muestreo de una fracción de esa ancestría, ¿sí? Y como está involucrado el azar, eso hace que las cantidades y los orígenes genéticos pueden ser muy distintos aún entre personas emparentadas en un rango muy, muy próximo. Algo que a veces trae muchas dudas acerca de si es pariente o no es pariente. Lo que voy a contarles de ahora en adelante es la información que hemos estado juntando a lo largo de los años en el grupo que dirijo en La Plata. Hay mucha información en Argentina sobre poblaciones de diferentes orígenes. Yo me restringo a lo que hicimos nosotros porque en un mismo set de muestras colectadas de forma homogénea hemos estudiado el cromosoma Y, mitocondrial y la información autosómica. Entonces, siempre usando el mismo tipo de muestras, obtenemos los resultados de los mismos individuos, lo que hace que sea una serie homogénea a la hora de analizar. Nosotros comenzamos en el 2005 a muestrear en forma sistemática las poblaciones argentinas. Por ese momento solo existía información sobre poblaciones indígenas mapuche de Río Negro y de indígenas chaqueños de Chaco y Formosa, y no había nada para el resto del país. Entonces, nuestra propuesta fue intentar entender el origen de lo que dimos en llamar la población criolla. Asumimos que la población criolla de cada región está enriquecida en la ancestría indígena local, ¿sí?
un criollo salteño o catamarqueño va a ser distinto de un criollo neuquino o un criollo mesopotámico, porque las poblaciones indígenas eran distintas. Y si hay diferencias genéticas entre poblaciones indígenas, también se van a ver reflejadas en las diferencias entre las poblaciones mestizas de cada región. Así que mostramos 13 provincias, un total de 22 localidades. Siempre tratamos de mostrar capital de provincia y una o dos localidades. Y los muestreos se hicieron en hospitales públicos y bancos de sangre. En algunos casos mostramos también simultáneamente laboratorios privados. Colectamos así un total de 4.200 muestras de todo el país. Casi todo el país, excepto Misiones, Chaco, Córdoba y Patagonia. Y aquí les muestro parte de los resultados. Los valores más bajos de componente nativo en los linajes maternos de origen americano fue Mendoza. 74 de cada 100 mendocinos llevaba ADN mitocondrial de origen nativo. Y un valor interesante, casi 8% de los mendocinos llevan un ADN mitocondrial de origen africano. Los valores de componente nativo no dejan de aumentar a medida que nos acercamos hacia el noroeste, donde en Tartagal o Maimará, por ejemplo, están muy cerca del 100%. Así que la mayoría de las poblaciones criollas argentinas entonces tienen un muy alto componente materno por vía materna, componente indígena, perdón, por vía materna. Por oposición, la preservación de ancestría nativa, cuando analizamos el cromosoma Y, es decir, el origen de la vía paterna remota, solo encontramos valores relativamente altos en el noroeste, Maimará, Tartagal, Catamarca. En el resto de las poblaciones analizadas, los valores rara vez exceden el 10%. Creemos que los altos valores que encontramos en el noroeste son en parte consecuencia de una historia demográfica particular. ¿Sí? El noroeste argentino fue la región más densamente poblada a la hora del contacto con los españoles. Y además fue la región menos atractiva para los inmigrantes ultramarinos que empezaron a llegar en el siglo XIX. Esta foto demográfica, sumado al hecho de que el noreste argentino recibe mucha inmigración de raíz muy indígena proveniente del norte de Chile y Bolivia, hace que este patrón se conserve preferencialmente en esa región del país y se haya perdido, se haya diluido en el resto de nuestro país. Aquí les muestro resultados de otros estudios de otros autores, algunos también nuestros, para ver que no todo el alto componente nativo no se restringe al interior del país. En una muestra de la ciudad de Buenos Aires, que incluye el conurbano y el Cava y parte de la provincia, más o menos la mitad de los linajes eran de origen europeo o de Medio Oriente y la otra mitad eran de origen nativo. Y en La Plata, en dos muestreos diferentes, un muestreo en un hospital público y un muestreo en un sanatorio privado, los resultados están como invertidos. En el hospital público, el 62% de los linajes es de origen nativo y el 35% es de origen europeo, mientras que en el privado los valores se invierten, ¿sí? Casi el 70% son de origen europeo y el 27% es de origen nativo. Esto está hablando de una estructuración socioeconómica de la diversidad genética. Las poblaciones más enriquecidas en componente de origen materno europeo tienen un mejor estatus socioeconómico que las poblaciones más enriquecidas en linajes nativos. Y si nos alejamos de las grandes ciudades, Córdoba, Bahía Blanca, etc., vemos que sigue aumentando el componente nativo en desmedro del componente ultramarino. ¿Qué pasa con el cromosoma Y? Como les dije antes, los valores son en general bajísimos, rara vez superan el 10%. Aquí tenemos para Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, Ushuaia, Comodoro, los valores nunca superaron el 5%. El componente nativo por vía paterna está extremadamente diluido. Eso en parte creemos que se debe a la historia demográfica. En principio,
Durante casi 150 años, los únicos europeos que venían a América eran varones. Las mujeres o llegaban casadas, entonces llegaban unidas a un varón, y el grueso de las personas que llegaban eran varones que encontraban pareja entre las únicas mujeres disponibles, la primera generación indígena y generaciones posteriores mestizas. Además, los varones indígenas fueron los que más sufrieron los efectos del trabajo de encomienda, en principio el trabajo semiesclavo, y fueron las víctimas selectas a la hora de la guerra con los invasores. Entonces, si hubo un efecto demográfico importante sobre la población masculina e indígena, fue consecuencia entonces tanto de la guerra en principio y de la lenta dilución a lo largo del tiempo por el ingreso permanente, aunque en baja frecuencia, de varones de origen ultramarino. El primer estudio que se hizo en Argentina analizando ADN mitocondrial en una población cosmopolita se hizo en 1999 en La Plata, y precisamente se analizaron dos poblaciones de diferente origen socioeconómico. Por un lado, se estudiaron individuos que estaban haciendo el preempleo en la universidad, donde los resultados arrojaron que solo un 32% de esos postulantes a un empleo en la universidad tenían ADN mitocondrial de origen nativo, y casi el 60% era de origen europeo. Pero cuando hicimos el mismo análisis de una muestra de preempleo de un hospital público de San Juan de Dios, los valores se invertían notablemente. El 72% era de origen nativo y solo el 28% era de origen europeo. Estos resultados se han repetido en diferentes estudios, en diferentes enfoques experimentales, con diferentes tipos de muestras, y siempre da el mismo resultado, ¿sí? Las muestras de un hospital público están relativamente enriquecidas en componente nativo respecto de las muestras del servicio de salud privado o de una fuente de origen socioeconómico de mayor poder adquisitivo. Lo mismo vimos nosotros cuando muestramos, en ocasión de mostrar Santiago del Estero y Tucumán, tomamos en la misma fecha muestras en laboratorios públicos y laboratorios privados. Para Santiago del Estero encontramos una pequeña diferencia del 10%. La muestra del hospital público estaba enriquecida en un 10% en componente nativa y empobrecida relativamente, el mismo valor, en componente nativo, ¿sí? Algo que, como les dije antes, lo seguimos viendo en todos los estudios que se han hecho hasta el momento. También en Uruguay y en Venezuela pasa lo mismo. Y uno de los resultados que yo creo más interesantes que tenemos, que nos permite hacer predicciones, fue cuando analizamos la encuesta genealógica con los resultados moleculares de nuestros estudios. Para todas las muestras, nosotros tomamos el dato del origen declarado del ancestro más remoto. Algunas personas tienen muy poco conocimiento de su historia familiar. En algunas personas estaba restringida a su propio lugar de nacimiento, en otras se podían arrastrar 2 o 3 generaciones, pero en general vimos que cuando las personas declaraban que eran hijos o nietos de una persona que había inmigrante ultramarino, que fue una fracción muy pequeña, fíjese, 36 de 1.700 personas, los resultados del estudio de ADN mitocondrial coincidían bastante, ¿sí? El 72% de las personas que declararon tener una abuela de origen ultramarino coincide con el resultado. Pero un poco más del 25%, esa ancestría era o nativa o africana. Ahí había algo de ruido, ¿sí? La historia familiar no estaba bien registrada, no se conocía, o descubrimos después, cuando muchas personas declararon un origen ultramarino para esa abuelita, en realidad estaban interpretando que ese origen era español porque el apellido era español, no porque supieran fehacientemente que esa abuela era nacida. Si la abuela era Rodríguez Fernández, eso tenía que venir de un español. Cuando fuimos refinando las encuestas, descubrimos que en realidad ahí había una pérdida de información. Ahora bien, cuando la persona declaraba que la abuelita era local, era criolla, es decir, no había información de que fuera migrante reciente de un país limítrofe o de un país ultramarino, el 90% de las personas cuya abuela era de origen local era portador de un linaje materno indígena. Esto nos permite predecir entonces
que 9 de cada 10 argentinos que desconoce tener una abuela inmigrante ultramarina es portador de un linaje materno nativo. Es un número muy, muy alto. Esto nos hace pensar entonces que esta configuración de este reparto de linajes, con una gran preponderancia del componente nativo, es el que debe haber prevalecido en el momento, digamos, en 1850, previo al comienzo de la gran oleada masiva de inmigrantes, ¿sí? El paisaje de linajes maternos de la población argentina era básicamente de origen indígena. No necesariamente cercano en el tiempo, ¿eh? Ya había 400 años de mestizaje en 1850. Pero la inmensa mayoría de... Si pudiéramos poner a todas las abuelas de las personas que viven en 1850 en una misma foto, veríamos que el 90% de esas abuelas eran indígenas en 1492 y solo el 10% eran o africanas o europeas. ¿Y qué pasa con la contribución de los demás ancestros? ¿Qué pasa con la información que llamamos autosómica? ¿Cuánto de uno u otro origen tiene un argentino promedio en Argentina? Este estudio lo hicimos también con mucha menor cantidad de muestras, eso se publicó ya hace unos años, lo hizo una doctoranda de nuestro laboratorio, con las mismas muestras que habíamos colectado, entre 20 y 40 individuos de cada población, fueron analizadas para casi 22.000 posiciones variables en todo el genoma. Y se descubrió, bueno, un gradiente de información, ¿sí? Aquí está puesto el promedio de las muestras analizadas para cada población. Los valores más altos de componente nativo, por encima del 50%, se dan siempre en poblaciones del noroeste, Catamarca, Salta o Jujuy. Y los valores más bajos se dan en Entre Ríos, por ejemplo, o en Corrientes y San Juan y Mendoza, ¿sí? Donde prevalece el componente europeo y de Medio Oriente por sobre el nativo. Y en todos se ve la presencia de algo de componente africano, muy pequeñito. Con los valores más altos siempre los encontramos en Cuyo y en La Rioja. Ahora bien, cuando vemos población por población, también nos hace pensar en la historia demográfica de cada lugar. Aquí cada barra representa la ancestría de un individuo y en color estamos viendo en azul el componente nativo, en amarillo el componente de Europa Medio Oriente y en el rojo el componente africano. Cada barrita entonces vertical es una muestra. Fíjese que 20 de estas 28 muestras, el componente nativo va de 50 a 40% y el componente europeo es el restante, más el componente africano. La Rioja es una población genéticamente muy homogénea. Es una población que no resultó atractiva para los inmigrantes ultramarinos y entonces eso hace que la variación genética de componente nativo o europeo o africano se ha mantenido muy estable. No importa qué riojano estudiemos, el componente nativo va a ser nativo o alóctono va a ser siempre más o menos el mismo. Es una población con escaso aporte de inmigración ultramarina reciente. En Jujuy, como ya hemos dicho antes, prevalece muy alto componente de origen nativo, ¿sí? 17 de las 31 muestras tienen más del 90% de componente nativo y muy pocas muestras prevalece el componente alóctono. Eso pasa en cualquier población de la provincia de Jujuy. Tartagal, que es el municipio con mayor cantidad de comunidades indígenas, el municipio más diverso del país, conviven 6 o 7 comunidades indígenas distintas en el radio urbano del municipio. Es muy, muy heterogénea desde el punto de vista genético. Hay personas que son 100% indígenas, hay comunidades Huichí, Chorote, Chulupí, etcétera, son todas de origen chaqueño. Y hay personas con gran componente de ancestría europea. Pero, como vemos aquí, hay una enorme heterogeneidad, donde coexisten personas 100% nativas con personas con grados variables de mestizaje. Mendoza es una convencionante, junto con Córdoba, fue una de las regiones más activas para la migración ultramarina. Entonces, en Mendoza encontramos un mosaico de diversidad mucho más amplio que el que mostré antes. Hay personas que son
casi 100% indígenas y hay personas que son casi 100% europeas. Y en Mendoza, junto con San Juan y La Rioja, es donde encontramos la mayor persistencia o supervivencia del componente de origen africano. Perdón, Claudio. ¿Sí? ¿Claudio? Sí, sí. Disculpa, digo que tendrías 5 minutos más, dispondrías de 5 minutos más para Perfecto. tu charla. Ya estamos terminando, buenísimo, gracias. Bien. Y por último, Gualeguaychú, ya una zona vinculada a la pampa húmeda, una zona que fue receptora de una enorme cantidad de inmigrantes ultramarinos. Vemos que el componente nativo rara vez supera el 40% y que el componente de origen europeo Medio Oriente es el más prevalente en todos los casos. Entonces, para ir terminando, Argentina se parece a otros países de la región en la alta preservación de los linajes maternos de origen nativo, aunque hay gran heterogeneidad especial. Y se diferencia de otros países de América Latina por la relativamente escasa presencia de ancestría africana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy completo como siempre. Muy completo. Bueno, por lo que estoy viendo, te felicitan por la charla, pero no hay preguntas. A ver. Teresita acá está escribiendo y preguntando si N mayúscula es cantidad de individuos. ¿Se puede inferir conclusiones con muestras tan pequeñas? Sí, se puede. Pregunta, sí. Idealmente sería ideal tener miles de personas analizadas, pero eso es Argentina y es complicado. Y lo cierto es que pensemos en esto, son pocas muestras, pero son tomadas en forma sistemática, muestreadas en igualdad de condiciones, pacientes de hospitales públicos o de laboratorios privados. Entonces, eso hace que sean comparables entre sí. Y cuando uno encuentra, cuando comparamos los resultados que obtenemos con nuestros estudios, con los resultados de estudios de paternidad que hace, por ejemplo, el laboratorio del Dr. Corach en la UBA, con los estudios del Banco Nacional de Datos Genéticos que estudia las personas que denuncian ser apropiadas, los resultados coinciden, ¿sí? El Banco Nacional de Datos Genéticos acaba de publicar un estudio de 5.000 secuencias de ADN mitocondrial y replica los resultados que venimos encontrando. Así que si las muestras están bien tomadas, aunque sean pequeñas, son representativas de la población, por suerte. Muy bien, gracias. Tenemos a Samuel Martínez que pregunta, ¿hay algún linaje mitocondrial que sea distintivo de Argentina? Sí, lo que llamamos D1J. D1J tiene muy alta frecuencia en el centro de Argentina, está en muy baja frecuencia en Chile y también en Uruguay, pero si tuviéramos que sacar una foto, digamos, de la población criolla argentina, tendría padre de linaje paterno R1b, como decía Mónica, y madre de linaje D1J. ¿Sí? La inmensa mayoría de los argentinos de la región central de Argentina, desde el sur del noroeste hasta La Pampa, el litoral, son D1J. Bueno, después luego, hay otros linajes. Gracias. Luego Rodrigo Kong pregunta, mi halogrupo mitocondrial es D1J1A1. ¿Se le puede asociar con alguna etnia o región en particular? Hola, Rodrigo. Yo creo que yo te hice un informe con tu secuencia, ¿sí? ¿Te acordás? Hay que tener cuidado con los orígenes genéticos particulares. En América, los linajes maternos suelen estar asociados a cuestiones geográficas, pero hay pocas poblaciones indígenas estudiadas porque hay, digamos, relativamente poca supervivencia de poblaciones indígenas que estén aisladas reproductivamente del entorno, excepto en las poblaciones andinas, ¿sí? En general, las poblaciones están muy poco estudiadas. Se está empezando a avanzar en esto cuando se hacen los estudios de ADN antiguo, porque ahí sí tenemos una muestra que fue encontrada en la quebrada de una huaca viviendo hace 1500 años, ¿sí? Es de ahí, entonces lo que encontramos ahí sabemos que
tiene un origen determinado. No le podemos adscribir origen étnico, porque hay que recordar algo, ¿sí? La ancestría es biológica, es un resultado biológico, ¿sí? Pero la identidad es una construcción sociocultural. Puede ser múltiple y puede ser variable en el tiempo, ¿sí? Se puede ser argentino y judío e hincha de Boca, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, y eso puede ser variable en el tiempo. No siempre es fácil adjudicar un origen étnico, pero sí podemos atribuir un origen regional, ¿sí? Como mencioné justo en el ejemplo, el linaje de 1J que lleva Rodrigo está muy vinculado al centro de Argentina. Muy bien, y ya estaríamos con la última pregunta, aunque tenemos más, pero bueno, no vamos a poder hacer todas. Alan Aponte pregunta, ¿hay algún estudio del tipo que acabas de presentar que se haya hecho para personas del Paraguay? Sí, hay 2 estudios muy recientes. Paraguay era, hasta hace 5 o 10 años, era como una especie de desierto en estudios genéticos. Y hace poquito tiempo se publicaron 2 estudios muy grandes, uno de región control de mitocondrial, o sea, un fragmento pequeño de mitocondrial, y otro de mitogenomas, de secuencias completas de mitocondrial. Sí, está disponible eso. Muy bien. Bueno, creo que estamos justo en tiempo, las 12, y nada más. Muchísimas gracias, doctor Claudio. Como siempre, interesantísimas tus charlas.